Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. La agenda de derechos humanos fue anunciada en titulares por el presidente Boric en su cuenta pública el 1 de junio, recién pasado. Hoy viene a detallarla, entre otras cosas, y a conversar de muchas otras cosas más, la ministra de Justicia, Marcela Ríos. El plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, por ejemplo, que también lo mencionó el presidente Boric, la agenda de reparación para las víctimas de la violencia del estallido social, serán parte de nuestra conversación. Además, estará Paulina Bodanovich, quien fue electa ayer como nueva presidenta del Partido Socialista y hoy viene a contarnos sus planes y desafíos frente a una agenda que está marcada por el proceso constituyente, pero también por el debate sobre el grado de respaldo al actual gobierno desde lo que se denomina la exconcertación. Parte de inmediato, Tolerancia Cero. Ministra, bienvenida a Tolerancia Cero. Muchas gracias. No, un placer. Gracias por la invitación. A ver, partamos al tiro con la pregunta que enunciamos ahí. A ver, dos cosas que han llamado mucho la atención. El foco de derechos humanos y sobre todo esta idea de pesquisar lo que pasó con los detenidos desaparecidos, que como no es una cosa de la que se ha hablado comúnmente todo el tiempo, llamó probablemente mucho la atención. ¿Por qué no nos orienta un poco en ese sentido, ministra? Bueno, sí, efectivamente, la cuenta pública del presidente, que yo creo marca un antes y un después también en la posibilidad de instalar los temas que veníamos trabajando como gobierno. Y desde nuestro ministerio el foco, obviamente, en derechos humanos ha sido un tema central que hemos querido abordar. En materia de dictadura, nosotros nos enfrentamos hoy día a lo que algunos han denominado esta idea de impunidad biológica, ¿no? Se están muriendo los familiares de las víctimas, se están muriendo en muchos casos los testigos de los delitos y también los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos. Entonces necesitamos acelerar de manera muy importante primero las búsquedas, ya sean las que hayan ordenado los tribunales de justicia, también los procesos de identificación. Seguimos con temas pendientes ahí desde el Servicio Médico Legal que nosotros queremos acelerar y profundizar para poder saldar esas deudas con los familiares, pero también generar las condiciones para que cuando logremos encontrar a través de los distintos mecanismos restos de detenidos desaparecidos, sea posible identificarlos. Para eso necesitamos un banco de ADN, fortalecer el banco de ADN. Hoy día no tenemos muestras para todas las personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura y por lo tanto necesitamos ampliar, fortalecer ese banco para que por lo menos alguien de cada entorno, de cada víctima esté identificada y podamos hacer el match de ADN cuando podamos ojalá encontrar sus cuerpos o restos de sus cuerpos. ¿Y ahí cree usted, ministra, cierta posibilidad de que pase ahora lo que no pasó durante todo este tiempo, donde incluso hubo mesas de conversación amparadas incluso por gente del gobierno, de los gobiernos de turno? ¿Cuál es la posibilidad de que ahora pueda averiguarse sobre algo que no se ha averiguado hasta ahora? Mira, en esto yo creo que nosotros queremos ser muy responsables, sabemos que es difícil, lo hemos conversado con los ministros en visita, el ministro Carroza, que está a cargo de las causas de derechos humanos desde el Poder Judicial. Hay diligencias pendientes, ha habido una cierta lentitud en generar estos procesos. Nosotros esperamos que por lo menos respecto de osamentas que están en el Servicio Médico Legal y de algunos casos en los que está actuando la justicia, podamos tener resultados positivos. Sabemos que quizás, y esto es algo muy doloroso para las familias, que van a haber algunas de las víctimas que nunca vamos a poder encontrar, eso es algo que tenemos conciencia, pero tenemos un compromiso como gobierno que tenemos que hacer un último gran esfuerzo, no sé si último, pero un esfuerzo de verdad serio, comprometido, importante en algo que es una deuda que ya lleva demasiado tiempo. Ministra, ¿se le va a pedir formalmente a las Fuerzas Armadas que entreguen información acerca del destino final de los detenidos desaparecidos?
Bueno, eso es algo que hemos conversado con la ministra Fernández, ella en el trabajo de colaboración, yo creo que es algo que vamos a pedir, es algo que han hecho también los tribunales de justicia, hay que reconocer que en muchos de los casos se está llamando permanentemente a declarar a distintos tipos de testigos, entonces nosotros sí esperamos que en este nuevo intento de hacer esta búsqueda con la que nos hemos comprometido, que tengamos el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero ¿se les va a pedir algo concreto, señales concretas que le pidan a las personas que fueron miembros de las Fuerzas Armadas, que son evidentemente las que tienen esa información, porque fueron parte de los operativos para hacer desaparecer esos restos, que las Fuerzas Armadas se comprometan institucionalmente en este esfuerzo? Sí, eso es algo que a nosotros nos parece muy importante como gobierno, que es una señal importante que las Fuerzas Armadas den. Hay algunos casos donde se requiere su participación activa, digamos. Todavía tenemos algunos lugares por los que nos informa el ministro Carroza, y estos son todavía parte de muchas de las causas, pero se nos ha informado que en algunos casos pueden haber todavía posibilidad de búsqueda en terrenos que todavía son propiedades de las Fuerzas Armadas, y eso es muy importante que podamos hacerlo. ¿Y las Fuerzas Armadas han dado las facilidades para que se busquen sus terrenos? Entiendo que en muchos casos sí, pero es algo que el ministro también nos ha manifestado, que necesitan reforzar los apoyos. También necesitamos fortalecer el presupuesto que tenemos a disposición para esto, porque muchas veces lo que ha ocurrido es que los tribunales han pedido que se realicen ciertas diligencias y no se han hecho necesariamente todo lo que debía hacerse, producto de presupuestos acotados que tiene a disposición, por ejemplo, el Programa de Derechos Humanos de nuestro ministerio. La pregunta es, a partir de todo lo que usted dice, insisto con algo que le dijo Fernando, es si es que hay algo aquí realmente distinto que nos pueda permitir pensar que ahora sí vamos a lograr algo significativamente mayor de lo que se ha logrado en las últimas décadas, o estamos condenados a seguir avanzando a pequeñísimos pasos, sabiendo, como usted dijo, que hay un tema de tiempo. Esto es como un reloj, ¿no? Que está corriendo y que en un minuto ya no va a ser posible, simplemente. Mira, por de pronto nosotros como responsables del Servicio Médico Legal nos hemos hecho cargo. Yo le he pedido al director personalmente un plan específico con tiempos acotados respecto de las osamentas que no han sido identificadas. Se nos ha informado que por falta de personal y recursos no se había terminado. Eso es algo de lo cual depende directamente de nosotros como gobierno, y nosotros le hemos puesto total prioridad a un fortalecimiento del Servicio Médico Legal para tanto hacerse cargo de este tema como otros temas en materia de derechos humanos. Ahora, hay otros ámbitos, obviamente, que son responsabilidad de los tribunales, y nosotros esperamos colaborar con aquello. Ministra, en la cuenta pública presidencial de hace algunos días atrás, el presidente de la República habló de 3 líneas en materia de derechos humanos. Una es la que usted ha estado exponiendo sobre búsqueda activa de los detenidos desaparecidos, y las otras van en la línea del estallido social, una es de las mesas que entiendo que va a coordinar la senadora Fabiola Campillay, pero algo que quedó bastante en la discusión fue que hubo una omisión sobre el proyecto de indulto, lo que pareció ser una decisión política de no seguir abriendo un flanco en un tema que había partido muy complejo. Me acuerdo el ministro Jackson presentando este proyecto con la senadora de La Moneda, lo cual de ahí complicó a la bancada socialista, entre otros más. A las horas después de la cuenta, el ministro Jackson salió a decir que la semana siguiente o la subsiguiente se iba a ingresar el proyecto de indulto, porque no había habido acuerdo aún para llegar a la cuenta pública y estaban en negociaciones. La semana subsiguiente es la que empieza mañana, entonces quería saber si es que ha habido algún acuerdo, qué va a pasar con el proyecto de indulto y si es que ha habido acuerdo, en qué término. Mira, y agradezco la pregunta, Pía, porque yo creo que en este tema quizás no se entiende suficientemente bien por qué nosotros como gobierno seguimos empeñados en esto, ¿no? A veces pareciera que fuera algo caprichoso, pero tiene que ver con una profunda convicción que tenemos respecto de la importancia y de los aprendizajes que tenemos del pasado de enfrentar los problemas de manera de frente. Nosotros pensamos que acá hay heridas que tienen que ser sanadas y enfrentadas. El gobierno está trabajando para hacerse cargo de las distintas dimensiones de impactación, si se quiere, que tuvo el estallido, una de los procesos, digamos, de movilización social más grande que ha vivido nuestro país, y que tuvo impacto en el espacio público, en las fuentes de trabajo de muchas de las personas que trabajaban y que sus lugares de trabajo estaban en los lugares de la zona cero, y también
con violaciones a los derechos humanos, víctimas de violaciones a los derechos humanos y personas perseguidas penalmente. Nosotros estamos trabajando en una agenda integral que se hace cargo de todos esos ámbitos, desde economía para la reparación y trabajo con las pymes, desde las delegaciones, ayer lo decía la delegada presidencial de la región metropolitana, se está trabajando en retomar y recomponer el deterioro del espacio público. Y nosotros nos hacemos cargo de estas otras dimensiones que tienen claramente que ver con la justicia y los derechos humanos. Y en eso hemos seguido conversando, tenemos conversaciones yo directamente con los senadores y las senadoras, estamos buscando una fórmula técnica mejor de la que teníamos, porque efectivamente el proyecto, que era una moción parlamentaria, no contaba con los acuerdos necesarios y en eso estamos y seguiremos buscando ese diálogo hasta que podamos encontrar una... Ministra, perdón. No, si que nos puede adelantar por dónde irían esas modificaciones al proyecto original. Mira, esto es algo que estamos conversando en el Senado y una de las cosas que se nos ha pedido encarecidamente desde los senadores y las senadoras es que podamos conversar con ellos los momentos y los detalles, y hasta que no tengamos un acuerdo yo quiero ser respetuosa de esos acuerdos. Ministra, entonces, ¿no es posible que esta semana ingrese, se conozca el proyecto como había comprometido el ministro de las Express? Es improbable que lleguemos esta semana porque estamos con una agenda legislativa súper intensa. Nosotros, por ejemplo, estamos todos los lunes, toda la mañana, porque estamos con suma urgencia, el proyecto que termina con el Sename. Estamos en comisión mixta, en la creación del nuevo servicio de reinserción social juvenil. La Comisión de Constitución esta semana además también tiene varias discusiones en tabla ya definidas, tanto de reglamento interno como de los nombramientos. Entonces, por las conversaciones que hemos tenido, es improbable que alcancemos a entrar esta semana. Ministra, ¿sigue siendo válido el criterio de que esta situación de revisar lo que pasó después del estallido social con las personas que están presas, tiene una diferencia entre quienes generaron una manifestación o fueron capturados en términos de una redada a aquellas personas que tienen acusaciones de haber saqueado o haber entrado a romper directamente algunas cosas? ¿Cómo se establece, con la poca información que ha habido, quién es quién en eso? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos podido hacer desde que asumimos es analizar con un poquito más de profundidad los casos, y hay una diversidad de casos pendientes. Uno de los problemas que tuvo la discusión anterior es que no había información respecto de los casos, y en eso nosotros nos hemos querido hacer cargo de eso y generar información para discutir con los parlamentarios respecto de en qué casos se aplica y con qué condiciones se pueden aplicar ciertas medidas. Yo creo que tenemos un diagnóstico compartido con muchos de los senadores y senadoras de que acá tenemos un problema también que va más allá del estallido social respecto, por ejemplo, a la prisión preventiva. Nosotros tenemos un problema del tiempo que están tomando las causas en el sistema penal, que tienen múltiples razones, pero en los hechos concretos significa que hoy día casi el 40% de la población penal en nuestro país son personas que están imputadas en prisión preventiva, esperando condena, una cantidad muy importante de esas personas por más de un año y medio, y ahí hay un tema en particular sobre el cual hemos estado conversando, del cual nos queremos hacer cargo, insisto, pero no es un tema que se refiera solo al estallido, sino que es una de los desafíos que pensamos que tenemos que abordar como país respecto al sistema de justicia penal. ¿No le parece que hay una señal muy extraña en insistir en esto, y quizás esto explica la omisión del presidente en su cuenta pública, cuando la encuesta del Centro de Estudios Públicos mostró que la delincuencia es por lejos la principal preocupación de los chilenos? ¿No hay una señal un poco rara hoy día cuando el gobierno tiene, o debería dar señales muy contundentes en materia de orden público, en seguir insistiendo con un indulto que amnistía, en rigor, si es que entiendo bien, que no tiene mucho espacio en la opinión pública ni en los senadores, digamos? Mira, acá el presidente tampoco habló en detalle del plan de reparación integral que habíamos lanzado solo unos días antes, digamos,
hay mucho más detalle del trabajo que estamos haciendo que no estaban en la cuenta pública, en algunos casos porque ya se había anunciado, digamos. Me parece que cuando ya tú anuncias algo no tiene mucho sentido volver a anunciar algo que ya estás haciendo. Pero acá yo creo que no hay una señal equívoca. El gobierno tiene como prioridad el tema de la seguridad. Sabemos, y mucho antes de la encuesta de esta semana, los distintos estudios, y esto es algo que está instalado hace mucho tiempo, que existe una preocupación muy generalizada por parte de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas respecto de la violencia y la seguridad, y eso es una prioridad para nosotros. Eso no significa que como gobierno nosotros no podamos trabajar al mismo tiempo en una agenda de seguridad para enfrentar la violencia, para enfrentar el aumento en la complejidad de los delitos. Y en eso, por ejemplo, sobre el crimen organizado es algo que hemos puesto mucho acento como gobierno en trabajar. Pero también tenemos una agenda de derechos humanos y también tenemos una agenda para hacernos cargo de los problemas y las heridas que dejó el estallido. Ministra, y hablando precisamente de señales, una de las cosas que se le han criticado al gobierno por parte de la oposición es dar señales poco claras, por ejemplo, de apoyo a carabineros, dicen. Y ponen un ejemplo, y quiero preguntar por ese ejemplo. Esta semana, este viernes, lamentablemente, tuvimos nuevamente el asesinato de un carabinero en Pedro Aguirre Cerda. Hace algunos meses, cuando el presidente Boric todavía era diputado, se presentó un proyecto de ley, la ley Naim, que pretendía precisamente aumentar las penalidades y hacer más difíciles las libertades y los beneficios carcelarios para quienes atacaran a carabineros. El entonces diputado Boric votó en contra y también gran parte de la coalición que hoy está en el gobierno votó en contra. ¿Fue un error o ustedes mantienen que fue acertado votar en contra de ese proyecto de ley? Mira, primero, si me permiten, Daniel, yo quisiera hacerme parte de extender las condolencias a la familia del Cabo. Creo que acá hay una situación extremadamente dramática y como gobierno, bueno, estuvo presente ayer el presidente y la ministra en el funeral, porque, claro, la pérdida de una vida es terrible, ¿no? Y en particular cuando se pierde la vida de alguien, de un funcionario público en el ejercicio de su función. En este tema, respecto de las posiciones que puedan haber tenido los diputados o diputadas o el presidente, yo creo que primero no me compete a mí comentar, digamos, las posiciones que habrán tenido, pero sí quiero decir algo sobre el tema de fondo. Yo creo que acá nosotros sí tenemos una convicción, porque esto no se limita solo a los problemas, digamos, de delincuencia o a la relación de las policías en el manejo de sus funciones, sino que en términos generales el aumento de penas y el aumento de delitos no necesariamente resuelve los problemas de fondo que causan esos delitos. Por eso le pregunto por este proyecto de ley específico. Si entonces, en este proyecto de ley específico yo creo que acá lo que o no, correspondía o no legislar para aumentar y endurecer las penas por agresiones a carabineros. Mira, a mí me llegan, y debo decir, en estos 3 meses que parecen como 3 años, pero en estos 3 meses que me ha tocado estar a cargo de este ministerio, uno de los temas más recurrentes que me plantean los parlamentarios es la creación de nuevos delitos, tipificar delitos y aumentar penas. Y nosotros en muchos de estos casos nos parece, y vamos a estar de acuerdo cuando corresponda, de hecho una de las cosas que queremos hacer es poder volver a poner en discusión el Código Penal, que ya fue ingresado por el gobierno anterior y que está en la Cámara de Diputados, porque nos parece muy importante tener una mirada de conjunto. Pero también creo que necesitamos salir de esta idea de que solo aumentando las penas es la medida para enfrentar la delincuencia, porque si no tenemos capacidad de investigación, si no tenemos capacidad de que el sistema de justicia penal funcione aceitadamente, eficientemente y que pueda condenar a las personas que son llevadas ante la justicia, de verdad no sacamos nada con seguir aumentando las penas. Claro, pero perdón que le pregunte de nuevo porque es un proyecto específico, digamos, y entiendo que hay casos en los que sí puede ser necesario aumentar pena y casos en los que no, perfectamente válido, pero le pregunto en este caso específico, ¿era un buen proyecto o no era un buen proyecto de ley? Yo no analicé ese proyecto, Daniel, en particular, no es algo que esté en la cartera hoy día, por lo tanto no me puedo referir al detalle del proyecto. Lo que sí quiero decir con mucha convicción, porque es algo que también hemos conversado con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, es que compartimos esta percepción de que pensar que solo aumentando las penas resolvemos los problemas a veces da una sensación de tranquilidad, es como una señal simbólica, pero en la práctica no resuelve los problemas, digamos, de cómo funciona el sistema en su conjunto y no logramos necesariamente romper con la sensación de inseguridad que hoy día enfrentan las personas. A ver, ministro, más allá de las penas, habló ayer el padre del cabo segundo de Carabineros, David
David Florido, y dijo que esto se debía en parte al menos, o en parte relevante, a que los encargados de mantener la seguridad del Estado no cuentan con el apoyo que necesitan. ¿Usted cree que ese diagnóstico es correcto, que está errado? ¿Por qué motivos? Mira, yo creo que comentar las posiciones de un padre que recién ha perdido un hijo no me parece pertinente. Y digamos, yo creo que como gobierno siempre vamos a estar y empatizar con las víctimas y en particular con los familiares de las víctimas, y yo entiendo, me puedo poner en la posición de un padre que ha perdido un hijo. Tengo hijos de edades cercanas y por lo tanto creo que hay que entender que ese padre está hablando del dolor. No necesariamente creo que es a partir de esas opiniones sobre las cuales tengamos que estar teniendo debates de políticas públicas. Se lo pregunto yo entonces, porque me parece que uno puede pensar de que hay un problema de respaldo a la policía básicamente por algo muy simple, por las declaraciones y infinitos tuits de autoridades actuales que cada vez que había un problema con Carabineros, iban en una sola dirección y responsabilizaban a Carabineros, incluso en casos en los que ellos fueron sobreseídos después. Entonces, ¿usted piensa que ha habido un problema con eso y que los Carabineros deben tener un mayor respaldo del que han tenido hasta acá, que debe ser más explícito y más claro? No, yo creo que el gobierno en esto ha sido muy claro, la ministra Siches también, que está a cargo de esta materia y le corresponde a ella, primero que nada, poder pronunciarse, pero acá el gobierno ha sido muy claro en respaldar a la institución cuando corresponde y también en plantear insistentemente, yo creo que eso se ha demostrado también con los hechos, que hemos puesto prioridad y un foco muy preferente a hacernos cargo de los problemas de seguridad. Y yo insisto acá, es importante que salgamos un poco yo creo que de este debate de cuñas y eslóganes y nos tratemos de ir al fondo y que podamos tomar decisiones a partir de evidencia y que de verdad busquemos las causas estructurales que están haciendo que nos sea difícil enfrentar estos fenómenos. Yo me parece que así podemos aportar y avanzar. Ministra, perdón, que justo usted había hablado del Poder Judicial y de la necesidad de tener evidencia. La voy a llevar a algunos de los temas en los cuales también vincular al Poder Judicial en la discusión de la Convención y que han sido de debate bastante intenso, como es la creación del Consejo de Justicia. En esto yo creo que desde el retorno a la democracia hay un acuerdo transversal de que se necesitan cambios para asegurar la independencia interna del Poder Judicial, entendido en que cada juez debe fallar vinculado a la ley y no tener otros vínculos internamente, ni de nombramiento, ni estar esperando evaluaciones, etcétera. ¿Usted cree que el Consejo de Justicia, como quedó diseñado en el borrador de la nueva Constitución, es un avance para este diagnóstico que existía? Bueno, yo creo que en estos temas, falta que terminen de votar los convencionales varios temas relevantes en ámbito de justicia. Hay varios artículos transitorios que son muy importantes para la implementación del texto y entre otras materias. Yo creo que en eso es muy relevante esperar el texto final. Pero en el ámbito en particular del sistema de justicia, hay muchos pronunciamientos de la Corte Suprema en sus últimas informes de años anteriores, donde venía planteando hace largo tiempo la dificultad que tiene el Poder Judicial hoy día de hacer al mismo tiempo la administración de una estructura orgánica extremadamente pesada y compleja y dedicarse a la labor de administrar justicia en términos de la jurisprudencia. Creo que separar esas funciones es algo que venía siendo conversado. Hay opiniones diversas, pero nos parece, y a mí me toca, firmar todos los días nombramientos. Todos los días firmo nombramientos, es de verdad. El ministro Larraín me decía que él firmó 4.800 nombramientos. Yo no los he contado todavía, pero de verdad firmo nombramientos prácticamente todos los días. Entonces creo que el sistema que tenemos hoy día de nombramiento es un sistema que requiere ser revisado. Pero, ministra, de todas maneras. Disculpe, pero en esto yo creo que la evidencia ha mostrado que hay un riesgo de politización del Consejo, pero además, agarrando lo que usted señalaba de los nombramientos. Perdona, Pía, pero el riesgo de politización,
o sea, nosotros vivimos en un contexto de politización de los nombramientos en el sistema actual. Sí, pero distribuye la responsabilidad de los nombramientos. ¿No cree usted que el Consejo va a ser como un órgano todopoderoso que va a centralizar los nombramientos? Y el riesgo que eso generaría, no quiero en el fondo... A ver, el camino es largo, hay discusión legislativa posterior, pero yo creo que es relevante visualizar las oportunidades y los riesgos de lo que se está discutiendo, sobre todo porque luego va a tener que ser el gobierno, si es que este borrador se aprueba, el que lidere la agenda legislativa para subsanar aquello. Mira, en lo que respecta al sistema de justicia, muchos de los detalles del funcionamiento de las nuevas instituciones han sido dejadas al legislador. Vamos a tener que, junto al Congreso, desde el Ejecutivo, tener un proceso de conversación. Nosotros, desde que yo asumí y tuve la ocasión de reunirme con el Poder Judicial, nos hemos comprometido a tener un diálogo permanente con el Poder Judicial también para discutir el detalle de las bajadas. Pero a nosotros, y en eso yo quisiera quizás enviar un mensaje de tranquilidad, que una de las cosas que sí nos genera mucha tranquilidad es que la Corte Suprema va a seguir cumpliendo el rol articulador, digamos, del sistema en su conjunto, y que muchos de los cambios que se van a hacer necesarios en el caso de que el texto constituyente fuera aprobado el 4 de septiembre, van a tener un tiempo para ser implementados, y nosotros vamos a poner todas nuestras capacidades, todos los equipos técnicos y la posibilidad de discutir esto en el Congreso. Entonces me parece que todavía hay un tiempo para que podamos ir desarrollando el detalle. Y por ejemplo, ustedes decían que hay temas todavía por saldar. En el tema de las transitorias, algo muy importante es qué pasa con el retiro de los jueces, si es inmediato o se le da un tiempo para que los jueces actualmente, ya que se va a bajar la edad de retiro, por ejemplo en la Corte Suprema, se vayan retirando más gradualmente. ¿Usted cree que esto debería ser gradual o que deberían irse de inmediato los jueces que cumplan ya la edad requerida? Me parece que la propuesta de transitoria que está acá, que está planteada, que se va a votar, donde estipula que esto va a ser gradual, es una buena propuesta. Creo que es importante dar un tiempo para que esto se pueda implementar, respetando obviamente la autonomía de la Constitución, pero nos parece que en estos temas es importante darle a las personas, digamos, cierta certeza respecto de lo que viene hacia adelante, y esto, el acuerdo al que han llegado un conjunto amplio de los comités de la constituyente nos parece una buena propuesta. ¿Y el tema de los temas de justicia de los pueblos indígenas le parece que está bien resuelto en el borrador? Me parece que el borrador tiene una definición bastante general y que ha dejado nuevamente al legislador muchos de los detalles sobre este tema. Va a ser un tema muy importante de poder legislar adecuadamente y con tiempo a partir de la experiencia internacional, pero queda mucho todavía por definir, queda mucho que va a tener que ser definido en la legislación, y ahí me parece que hay que tener una conversación para que los detalles puedan quedar ¿Y lo eso mejor no provoca resuelto? mucha incertidumbre? Porque ha sido uno de los temas que de hecho ha suscitado más críticas del borrador de la Constitución, ¿no? Esto de los sistemas paralelos, va más allá de que estén bajo la Corte Suprema. No entiende mucho la gente finalmente qué significa esto, si hay sistemas que pueden privilegiar algunos grupos por sobre otros en el país, cuáles son los límites. ¿Está demasiado general como está en el borrador de la Constitución? Mira, yo creo que acá de verdad es como, a veces suena como una majadería, pero me parece importante poder esperar a que termine la convención de discutir la armonización, los transitorios, para que podamos tener una mirada conjunta. Nosotros hemos tratado de ser extremadamente respetuosos de la autonomía de la Constitución, no comentar todos los temas en específico. Me parece que acá hay que entender también que muchos de los temas que hoy día son producto del debate constitucional son temas que eran demandas sociales instaladas hace largo tiempo. El tema de los pueblos indígenas, la relación con el Estado de Chile, fue uno de los temas que fue tratado largamente también durante el proceso constituyente que se llevó a cabo durante el gobierno del presidente Bachelet. ¿Ya tiene decidido cómo va a votar? Yo tengo decidido cómo voy a votar. ¿Cómo va a votar? Bueno, como ustedes saben, y es como que ya esto parece que es como el deporte de a ver que los ministros nos pronunciemos. Yo no me voy a pronunciar, estoy acá en calidad de ministra, pero tengo mucha claridad sobre el voto y he tomado una decisión. Ministra, le quiero preguntar por el concepto de trabajo, llamémoslo así, sobre los derechos humanos. Y se lo explico por qué. Normalmente
uno asocia o mucha gente asocia los derechos humanos con un periodo de la historia. Y de hecho hay un montón de cosas varias que hemos conversado hoy día sobre cómo se va a investigar ese pasado en torno a los detenidos desaparecidos y a todas las situaciones que tienen que ver con eso. Sin embargo, hemos visto también en situaciones como las ocurridas el año pasado que se pueden producir violaciones a derechos humanos en el presente, en una serie de materias. ¿Cuál es el estatus que usted considera que rige en términos de los derechos humanos, por ejemplo, a la hora de las manifestaciones callejeras? Y se lo pregunto de nuevo, hago el hincapié, porque mucha gente no considera que lo que pase en eso puede estar de alguna manera afectando los derechos humanos, porque ven una gran cantidad de gente con una defensa siempre mucho menor, que normalmente son carabineros, y por lo tanto, ¿cómo se va a producir en un conato, en un encuentro, en una cosa donde hay disposición de un grupo de gente de ir a robar o ir a pegarle a carabineros o hacer algo? ¿Cómo se entiende que eventualmente eso pueda caer dentro de un ambiente de derechos humanos? Bueno, yo efectivamente, Fernando, creo que como sociedad necesitamos seguir conversando sobre lo que entendemos por derechos humanos. Muchas veces las personas, sobre todo quienes se dedican al derecho o se han especializado en temas de derechos humanos, dan por descontado que todo el mundo entiende lo mismo. Y yo creo que el debate público muestra que no necesariamente es así. Para nosotros como gobierno, y lo hemos planteado en distintos espacios, entendemos que la agenda de derechos humanos es una agenda amplia. Tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos y nos toca coordinar la Comisión Interministerial en esta materia desde un enfoque de transversalidad. Los derechos humanos son efectivamente lo que se refiere a la defensa de la no violación de esos derechos, ya sean los derechos civiles, políticos, pero también sociales, económicos, culturales. Muchas personas lo asocian solo a nuestra agenda de no a la impunidad, y eso es muy importante. La agenda de verdad, de justicia, de no impunidad y también de garantías de no repetición. Pero también tenemos que promover una agenda transversal para que todos los actores del Estado se hagan cargo. Hace un par de semanas el presidente en La Moneda hicimos un acto reparatorio por uno de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que quizás no es muy conocido, pero donde una persona de una ciudad pequeña del país fue esterilizada en un hospital público por ser portadora de VIH sin su consentimiento. Cuando esta persona despierta después de haber dado a luz, ella se da cuenta, se le dice que fue esterilizada forzadamente. Algo que parece inimaginable en un país democrático como el nuestro, pero que ocurrió en democracia, en un hospital público y sobre lo cual el Estado ha sido, digamos, obligado a llegar a un acuerdo con esta persona, pero también nosotros nos hacemos cargo. Y lo doy esto como ejemplo porque hay muchas otras agendas de derechos humanos que implican la relación con las personas en el sector salud, la relación de las personas respecto del Estado, los adultos mayores, las personas privadas de libertad, las personas en situación de discapacidad. Nosotros tenemos que asegurar que se respeten los derechos de todas y todas las personas en un sentido amplio. Perdón, ministra, a propósito de eso, esta semana recién pasada, la ministra de Salud envió un escrito a el fiscal nacional para que viera una situación que estaba ocurriendo en un hospital público donde se estaba haciendo lo que básicamente se conoce como coloquialmente electroshock, terapias de electroshock anticonvulsiva, sin que hubiese anestesia general, que era la norma que se pedía, y ella coloca en su escrito literalmente que esto puede tipificarse como tortura. Y lo dice. Yo hablé con algunas de las personas que estaban en el hospital y que trabajan en ese hospital, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Yo hablé con él y lo que me cuenta es una cosa
impresionante en términos de, si se quiere, derechos humanos. No hay anestesista durante mucho tiempo en esos hospitales, en ese hospital público. Hay gente que ha estado obligada, no por su decisión, sino que porque no hay, a partos naturales, porque no hay anestesista. Y por lo tanto, no digo que la ministra no esté inquiriendo como debe ser, sino que cuál es la forma de aterrizar el factor de derecho humano que se tipifica en la palabra tortura en casos cotidianos, que no tienen que ver con política, que no tienen que ver con nadie que está... Este es un caso, no sé si es que lo ha seguido usted, ministra. Bueno, yo creo que primero que nada cualquier funcionario o autoridad pública que reciba información que le pareciera que podía ser constitutivo de delito tiene no solo el deber, sino que la obligación legal de presentar esos antecedentes ante el Ministerio Público, los tribunales de justicia. Me parece que eso es lo que ha hecho la ministra y acá yo creo que si esto es efectivo, esto debe ser investigado, porque efectivamente la forma en que se atienden a las personas desde el Estado, pero también el respeto de que las personas tomen decisiones libremente informadas. Volviendo al ejemplo de la esterilización, tenemos también muchos casos denunciados de personas en situación de discapacidad que también han sido esterilizadas sin su consentimiento. Entonces, acá la agenda de derechos humanos, y por eso planteo el tema que tenemos este plan nacional donde cada ministerio, cada institución tiene metas y compromisos que tiene que cumplir. Fue elaborado durante el gobierno del presidente Piñera. Nosotros lo tomamos como una política de Estado y le vamos a dar continuidad a ese mismo plan que fue diseñado durante el gobierno del presidente Piñera, porque nos parece esencial que efectivamente todas las instituciones públicas se hagan cargo y responsables. No solo, digamos, no son solo algunos ni la subsecretaría, sino que todos somos responsables en el Estado de que esto se garantice. Le hago una última pregunta y volviendo al tema de justicia. Una de las 4 propuestas del programa del actual presidente Boric era la reforma a los notarios. Me cuesta ver alguna reforma nunca implementada con consenso, con intereses cruzados, con diagnósticos compartidos en exceso de burocratización, ausencia de probidad y transparencia. La Fiscalía Nacional Económica del 2018 con su investigación hablaba de que se necesitaba una reforma estructural profunda que podía ahorrarle al país 149 millones de dólares al año. Ha quedado diluido y yo creo que aquí estamos en una discusión que es directamente privilegios versus una ciudadanía que demanda transparencia y horizontalidad. ¿Qué agenda tiene su ministerio en esta materia? Bueno, vamos a impulsar el proyecto de reforma. Yo debo decir, si se me permite el comentario personal, que esta es una de las cosas que yo lamento, que todas las propuestas que estaban planteadas en la convención se hayan caído en este tema. Hubiera quizás sido una oportunidad de abordarlo también desde ese espacio. Hoy día no ha quedado tampoco ninguna de las transitorias en esta materia. No quedó absolutamente nada en el texto constitucional y nosotros, por lo tanto, vamos a impulsar. Hay un proyecto presentado por el ministro Larraín que no concitó el apoyo en el Senado. Había todo un diseño de un sistema de fedatarios públicos que necesitamos revisar. Nosotros estamos disponibles a conversar y revisar ese proyecto, pero sí vamos a ponerle urgencia cuando tengamos una propuesta alternativa y tenemos la profunda convicción que este es un tema central. Sí estamos tramitando en la Comisión de Constitución de la Cámara un proyecto paralelo de desnotarización, que lo que implica es sacar trámites desde las notarías. Muy breve, ministro, porque tenemos que irnos, pero el ministro Carlos Montes de Vivienda dijo la semana pasada en Mercurio Valparaíso que el problema de las tomas era entre privados, entre dueños. Yo no creo haber escuchado una declaración más neoliberal en los últimos años. ¿Usted está de acuerdo con él que el Estado hoy no tiene nada que hacer cuando hay una toma? Problema de los dueños, miramos lo que pasa sin hacer nada. Bueno, yo creo que esto es parte del programa de gobierno. Sabemos que los temas urbanos son hoy día de suma relevancia. El Estado tiene que hacerse cargo de este tema. Yo no leí la entrevista del ministro, pero lo he escuchado en otras ocasiones y yo creo que él no tiene una visión tan cerrada en ese tema, sino que mucho más amplia y desde el Ministerio de Vivienda están abordando esa agenda también.
Ministra Marcela Ríos, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, aquí muchas gracias a Tolerancia ustedes. Cero. Muchas gracias. Buenas noches. Volvemos en un ratito.